Bienvenidos. En el video de hoy vamos a dar solución a la que yo suponía que era una curiosidad matemática o que pensaba que era algo más fundamental, pero pues que en realidad es bastante sencillo. Yo encontré la solución, yo mismo hace muchos años, como les había explicado en un video anterior, pues había creído encontrar algo, no sé, fundamental, pero en realidad no lo era. Desafortunadamente nunca recibí pues respuesta de ningún matemático a nivel pues, las preguntas que hice últimamente. Solamente las respuestas de hace muchos años, como les había comentado en el primer video, y pues ellos siempre decían que era cuestión del algoritmo con el que se representaban las funciones, y pues yo encontré que no es así. Entonces, pues vamos a mirar cómo fue que hay la respuesta. Pues es bastante sencillo, pero de pronto algo ilustrativo. Cuando terminé de hacer el video anterior en el que mostraba el comportamiento del coseno, cuando el ángulo se acercaba a pi medios, por ejemplo, aquí vamos a pasar a grados y, por ejemplo, tenemos el coseno de 89, que vamos a mirar acá, cuál es el valor de 2pi dividido 360, que era la gran duda. Es este. Nos damos cuenta que el coseno de ese ángulo, pues en esencia es lo mismo. O el de 89.99, pues ahí difiere pues en la potencia, en una potencia de 10, pero el resultado pues en esencia es el mismo y se va acercando. El mismo día en que yo publiqué el video anterior, pues tuve la idea de que, bueno, ¿qué pasaría si calculaba no para el coseno, sino para el seno, que era pues que es una función trigonométrica, creo yo, un poco más fundamental que el coseno? Entonces, obviamente, si calculaba el seno para valores cercanos a pi medios, pues como lo explicaba en ese video, me iba a dar 1. Entonces pensé, pues vayámonos para el otro lado, que es el lado del cero. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa? Para ángulos cercanos a cero, vamos a, por ejemplo, para un ángulo de 1 grado y vamos a sacar seno. Nos damos cuenta que es en esencia el mismo valor de aquí arriba. Entonces, por ejemplo, 0.1, vamos a mirar, seno, estamos hablando aquí de ángulo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta pues que es ese valor, es 2pi sobre 360. Ahora, ahora de pronto teniendo en cuenta lo del seno, pues es más fácil el análisis que pensando de pronto en la tangente o inclusive en el coseno. Entonces me acordé de este teorema o esta relación importante que dice que el seno de un ángulo, cuando el ángulo es pequeño, es aproximadamente igual al mismo ángulo. Entonces, básicamente esta es la mitad de la respuesta. Aquí pues yo, por ejemplo, coloco que un ángulo de 1 grado puede considerarse un ángulo pequeño, aunque si uno busca en internet, creo que dicen que a partir de 14 grados o algo por el estilo, pues se puede considerar un ángulo pequeño. Pero aquí pues simplemente yo que estoy tomando ángulos de 1 grado o menor. Entonces 1 grado es aproximadamente igual a 0.0175 radianes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el seno de teta, de nuevo, para un ángulo pequeño es aproximadamente igual al valor del ángulo. Entonces vamos a comprobar eso acá. Entonces vamos a ahorrar esto. Entonces digamos que ya no tenemos un ángulo acá de 0.1, sino a un valor arbitrario. Vamos a pasar esto a radianes, la calculadora radianes de nuevo. Vamos a poner un ángulo de, por ejemplo, 0.00789, digamos, un valor arbitrario. Y vamos a sacarle seno. Vamos a dejar aquí, en la parte superior, aquí en la parte superior el ángulo, y aquí vamos a sacar el seno. Si nos damos cuenta, en esencia es el mismo valor, 789, 788. Entonces estamos comprobando que efectivamente para ángulos pequeños, el seno del ángulo es igual el valor del seno del ángulo es igual aproximadamente al ángulo. Entonces, siguiente relación que completa, digamos, la curiosidad matemática. Vamos a mirar acá. Esto, seno de teta es igual a coseno de 90 menos teta. Esto pues obviamente aquí estamos hablando en grados, no en radianes. Entonces seno de teta es aproximadamente igual a coseno de 90 menos teta. Aquí creo que ya es donde surge, donde ya se aclara todo. Entonces, recordemos cómo pasamos nosotros un ángulo
vamos a mirar primero lo de seno, cómo pasamos un ángulo sexagesimal a radianes. Entonces, aquí tenemos la calculadora en radianes, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para pasar ese ángulo a radianes? Básicamente lo que hacemos es, por ejemplo, si nosotros no tenemos la conversión acá, sino la queremos hacer directamente, digamos que quiero pasar el ángulo de, no sé, 1 grado, lo quiero pasar a radianes. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente lo que mencionaba en el video anterior, multiplico por 2pi y divido entre 360. Esto es, aquí observamos que la calculadora está en radianes, entonces aquí simplemente lo que estoy haciendo es agregando este número, esta conversión. Entonces aquí ya tendría el ángulo internamente en radianes. Entonces si yo lo que hago acá es volver esto numérico, damos cuenta que es exactamente el mismo valor. ¿Por qué? Porque como vamos a darle aquí a devolver un poco para tener en cuenta. Bueno, ya no se puede volver a revisar. Vamos aquí de nuevo. Seno de, por ejemplo, vamos a hacerla como de 1 y aquí vamos a hacer 2pi dividido 360. Entonces, como este valor que está aquí es muy pequeño, entonces cuando yo estoy haciendo la conversión, por ejemplo aquí en el caso de que yo tenga 1, 0.1, 0.10, perdón, 0.1, 0.01 y así sucesivamente, pues lo que estoy haciendo es multiplicar esto por una potencia de 10. Al multiplicarlo por una potencia de 10, este número me queda pues obviamente o sea, el número como tal solamente varía en una potencia de 10 y me va a quedar 2pi sobre 360. Y como para ángulos pequeños, como lo vimos ahorita, el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo, entonces nos va a dar ese resultado. Damos cuenta aquí que si nosotros evaluamos esto, seno de, esto sería de 1 grado, entonces el factor de conversión aquí, entonces lo pasamos a radianes. Si nosotros convertimos esto a numérico, nos da esto, 1.745. ¿Qué es esto? Esto es 2pi sobre 360. O sea que básicamente a qué se reduce el problema que yo suponía que era algo fundamental, a que como en la conversión de grados hexagesimales a radianes tenemos el factor de 2pi y si nosotros utilizamos ángulos pequeños, obviamente ese 2pi sobre 360 va a quedar, digamos, inalterado. Si yo aquí utilizara un 2, pues la respuesta me va a dar multiplicada por ese 2 o por ese 3. Ahora, ¿qué pasa con el coseno o con la tangente, que era la duda original? Aquí nos damos cuenta que, a ver, que lo que estamos haciendo es que decir que seno de teta es igual a coseno de 90 menos teta. La pregunta original o la duda original que yo tenía era, ¿por qué cuando yo, por ejemplo, saco tangente de 89.9 o 89, 99, 99 da ese valor? Porque es lo mismo. Como tenemos la fórmula, entonces, vamos a borrar aquí uno, vamos a mirar aquí en la ecuación, que seno de 1, de nuevo pasándolo a un grado, lo vamos digamos, a transformar, perdón, aquí a radianes, de nuevo, 2pi dividido 300, me equivoqué acá, entonces seno de 1 grado con el factor de conversión 2pi dividido 360. Ahora tenemos esto de acá, de la relación que tenemos acá, sería igual a coseno de 90 menos ese valor 1. Entonces esto sería exactamente igual a, como aquí tenemos 1 grado, sería 90 menos 1, o sea 89. De ahí surge el 89, el 89.99. Si por ejemplo yo en lugar de utilizar 1 grado, utilizo 0.1 grados, entonces es lo mismo, vamos a calcular aquí. Entonces coseno de, aquí sería 90 menos 1 por el factor de conversión a radianes, que sería 2pi dividido 360. Esto es exactamente lo mismo, como nos damos cuenta aquí,
en la relación que tenemos. Seno de teta es igual a coseno de 90 menos teta, que es lo que tenemos acá. Tenemos seno de teta, que sería 1. Este es el factor de conversión, sería igual a coseno de 90 menos teta. Y vamos a darnos cuenta que si volvemos esto numérico, obtenemos el de nuevo el 1.745, que es esta misma cosa, 1.745, que es el 2pi sobre 360. Entonces, eso es. Ahora, si nosotros en lugar de eso utilizáramos, por ejemplo, como les mencionaba ahorita, 0.1, no 1, entonces no va a hacer ese ejemplo. Entonces, digamos, seno de 0.1 grados, entonces vamos a hacer por el factor de conversión 2pi dividido 360. Vamos a dejar esto acá. Ahora vamos a, de nuevo, coseno de 90 menos 0.1 por el factor de conversión para volver los radianes. Aquí tenemos. Ahora vamos a evaluar numéricamente esto. Aquí ya nos da por 10 a la menos 3. Y aquí es el mismo valor, nos damos cuenta. De ahí surge básicamente el valor de por qué a medida que nosotros nos acercamos a pi medios, cuando estoy sacando la tangente, cuando estoy sacando el coseno, nos da ese valor. Simplemente es porque estamos hablando de, en este caso, en el caso de tangente, ¿no?, que depende del coseno para ese valor de pi medios, o de coseno, estamos hablando de ángulos, en ese punto estamos hablando de ángulos grandes, pero si nos devolvemos a la relación importante, que es la del seno, que es la que vemos, entonces, que la que veíamos en la relación que veíamos en la diapositiva, entonces volvemos a la relación de que para ángulos muy pequeños, el seno es igual a ese ángulo, pues expresado en radianes, y es lo que hemos obtenido acá. Aquí yo simplemente, pues, esto no es una fórmula general ni en lo absoluto, simplemente estoy expresando esto como una fórmula específica para ese caso. Obviamente esto se aplica para valores diferentes como 2. Entonces, seno de 1 sobre 10 a la n, por ejemplo, si n vale 0, entonces sería 1, un grado. Entonces sería, por el factor de conversión, entonces esto sería seno de 2pi sobre 360. Aquí sería entonces 90 menos esto sería 1, entonces sería 89 por 2pi sobre 360. Por eso es que da el mismo valor. Por eso es que el seno para números muy pequeños se aproxima al coseno para cuando ese valor se va acercando a pi medios. Entonces, básicamente esa es la respuesta a la duda que yo tenía. Si tal vez hubiera empezado yo por alguna razón a analizar el seno para ángulos pequeños, me hubiera dado cuenta que las respuestas siempre daban en función de 2pi, pues de pronto no me hubiera demorado tanto en darme cuenta, pero como empecé por la tangente, entonces en el momento que lo hice no pensé en descomponerlo como lo hice la semana pasada, entre seno y coseno, o después analizar el coseno. Pero pues básicamente esto se refiere para concluir, para ángulos pequeños, entonces el seno de un ángulo es aproximadamente igual al ángulo, y pasando ese seno, digamos, a coseno, entonces como el valor ya de coseno es 90 menos ese ángulo, entonces ya estamos hablando ya no de ángulos cercanos a 0, sino de ángulos cercanos a pi medios. Y como al pasar eso de nuevo a la tangente ya depende del coseno, entonces por eso es que tanto a nivel del coseno como de la tangente, de pronto uno se puede despistar y pensar que hay algo importante ahí, pero en realidad solamente es del factor de conversión, que el factor de conversión en este caso para pasarlo de sexagesimal a radianes es 2pi sobre 360 grados, que pues básicamente es el valor en grados de un radián. Entonces pues no había, bueno, de aquí podemos concluir primero que los matemáticos a los que les pregunté pues de pronto no les pareció interesante, a los tres que pues fueron amables y me respondieron, no les pareció interesante, dieron una respuesta equivocada porque de pronto no analizaron las cosas, o sea, no era cuestión de algoritmo, como yo tenía la sospecha, y tampoco tenía razón yo porque yo pensaba que había algo fundamental con el 2pi sobre 360, aquí solamente es el factor de conversión que aparece pues cuando yo estoy
cuando yo estoy haciendo esa conversión entre grados sexagesimales a radianes. Ahora, las personas que les escribí de pronto en internet, no sé si será que ellos, pues, a ellos no les pareció interesante, de todas maneras, poca curiosidad, o que de pronto pues son tan buenos matemáticos que ya sabían eso, alguna vez lo habían hecho, o no más con mirar el caso, pues ya lo dedujeron que era tan sencillo, no sabemos, pero bueno, digamos, para mí fue importante pues deducir esto, no es nada del otro mundo, yo no soy matemático, pero creo que la respuesta es la correcta y no había nada fundamental, pero de todas maneras fue, como digo, interesante hacerlo. Bueno, por el video de hoy no es más, hasta la próxima.